Muy bien. Ahora vamos al segundo grupo. Ya vimos, cuando está alterada la fase luminal, qué patologías teníamos incluidas allí. Ahora, ¿qué pasa si lo que está alterado no es la fase luminal? ¿Qué pasa si lo que está alterado es la fase mucosa? O lo que nosotros decimos la fase absortiva. En este caso, yo logro romper las moléculas, el proceso digestivo se va a dar normalmente, pero lo que no puedo es absorberlos. Bueno, acá incluimos un grupo de patologías, las vamos a hablar cada uno en particular en la segunda parte de esta clase. Pero acá simplemente se las nombro. La enfermedad celíaca, el sprue tropical, la enfermedad de Whipple, la enfermedad de Crohn, la recesión intestinal. Todas son enfermedades que producen síndrome de mala absorción, pero no porque esté alterado el proceso digestivo, sino que está alterado el proceso absortivo. También los trastornos absortivos pueden estar dados por otras causas, como por ejemplo las parasitosis, los procesos infecciosos a nivel intestinal, como los procesos virales o la tuberculosis intestinal. Y también son importantes, y se las nombro, ciertas drogas que tienen un efecto tóxico sobre básicamente la mucosa intestinal, producen destrucción de la mucosa intestinal. Y en general, ¿en qué tipo de pacientes pueden llegar ustedes a ver esto? En los pacientes con cáncer. Las quimioterapias, ciertas sustancias utilizadas, drogas utilizadas como quimioterápicos, ahí tienen el metrotexato, la neomicina, la colchicina, tienen un efecto deleterio, es decir, destructivo, muy importante sobre la mucosa intestinal y pueden llevar al paciente a síndrome de mala absorción por alteración en la fase mucosa. Y por último, la fase de transporte. Patologías más raras. Acá el proceso digestivo está normal, los nutrientes se absorben normalmente, pero ¿dónde está la patología? ¿En qué proceso? En el proceso de pasaje de los nutrientes del interior del enterocito o hacia los capilares o hacia los vasos linfáticos. Y ahí le hablo de una serie de patologías raras, pero se las nombro, no las vamos a desarrollar. La fase de transporte no hay mucho para ver desde el laboratorio. Básicamente por eso no nos detenemos en este tipo de patologías. Nosotros vamos a hablar de aquellas en las cuales sí le podemos dar dato al médico desde el laboratorio. Y ahí tienen las linfangiectasias intestinales, las enfermedades ganglionares, los linfomas, nuevamente la tuberculosis, la isquemia intestinal, la ateromatosis, vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, ya lo van a ver más adelante, seguramente cuando vean enfermedades autoinmunes, quizás el tercer año. Pero sepan que todas estas son patologías que en realidad van a provocar síndrome de mala absorción porque lo que está alterado es la fase de transporte. Muy bien, ahora pasamos a otro foco de esta clase que es la clínica. Recuerden, cuando nosotros hablamos de la clínica del paciente, nos estamos refiriendo a síntomas y signos. Síntomas, lo que relata el paciente, lo que percibe, lo que siente el paciente, eso se llaman síntomas. Y signos, lo que observa el médico en la consulta, o que el paciente está pálido, o que el paciente está adelgazado, o que el paciente respira mal, o que el paciente tiene fiebre, todos esos se llaman signos.
Muy bien. Desde lo clínico, lo que el médico pueda ver, y que nosotros a veces también vemos al paciente, es decir, cuando le vamos a sacar sangre, dependerá muchas veces de qué es lo que no está absorbiendo bien ese paciente. Por eso la clínica es muy variada en los síndromes de mala absorción. Por ejemplo, desde el punto de vista del aparato digestivo, fíjense ustedes toda la sintomatología que puede tener. No quiere decir que ustedes en los pacientes van a ver todas las sintomatologías. A veces hay pacientes que tienen una sintomatología muy florida, decimos nosotros en términos médicos. ¿Qué significa muy florida? Mucha diversidad de síntomas. Entonces el paciente llega al médico y ya le cuenta que tiene flatulencias, si tiene gases, que tiene dolor, diarrea, el médico ve que perdió peso, relata esto de que las heces voluminosas, a veces, muchas veces el paciente relata la presencia de grasas en la materia fecal. Desde el punto de vista hematopoyético, anemias o hemorragias, desde el punto de vista muscular, en el sistema endocrino, en la piel, en el sistema nervioso, mucha sintomatología muy diversa y a veces hasta puede ser mínima. No todos los pacientes tienen una sintomatología tan florida. A veces algunos tipos de síndrome de malabsorción cursan con casi sin síntomas y a veces los describimos como asintomático. Asintomático significa sin síntomas. Muy bien, y acá ustedes tienen ejemplos. Por ejemplo, cuando el paciente absorbe mal las proteínas, ¿cuál puede ser la clínica? El edema. ¿Qué significa eso? Cuando va a la consulta, el médico, ¿qué ve? El paciente hinchado. La pérdida de peso, la pérdida de muscular, un paciente adelgazado, un paciente sin fuerza, el médico le pide al paciente que haga fuerza y se da cuenta que no tiene, toca los músculos y se ve la pérdida de masa muscular. Si la mala absorción es de carbohidratos, la flatulencia, las diarreas líquidas, ¿y eso por qué se da? Porque justamente los hidratos de carbono son un alimento muy importante para nuestra flora intestinal. A la flora intestinal le encantan los hidratos de carbono. Entonces, si hay mucho hidrato de carbono, las bacterias comienzan a reproducirse rápidamente y eso da toda esta sintomatología. Bueno, los trastornos respecto del zinc, los trastornos del hierro, de la vitamina B12, del ácido fólico, ahí yo les pongo del calcio, del magnesio, le dan distinta clínica. Muy bien, entonces, para síndrome de mala absorción, sin lugar a dudas, fíjense ustedes lo que les dice esta diapositiva. En el 70% de los casos, ya con una buena anamnesis, es decir, anamnesis es el interrogatorio y el examen físico, con eso ya el médico está muy orientado hacia el síndrome de mala absorción. Con los síntomas, los signos, los antecedentes familiares y personales, con medirle la temperatura, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Ya el médico orienta si es síndrome de mala absorción en el 70% de los casos. Asimismo, desde el punto de vista clínico, la clínica, es decir, teniendo en cuenta los síntomas y signos que presenta el paciente, los síndromes de mala absorción se dividen en 3 grupos.
la malabsorción evidente, la subclínica y las asintomáticas. 3 grupos. Ahora los vamos a describir. Bueno, cuando es evidente, bueno, es cuando tiene todos los síntomas gastrointestinales, la diarrea, la esteatorrea, la hiperfagia, el aumento de apetito, la distensión abdominal, la flatulencia, los gases, el dolor abdominal. También desde el punto de vista nutricional, cuando el paciente presenta pérdida de peso, modificación de la composición corporal, ese adelgazamiento, pero más que nada muscular, los edemas, las tenias. Y cuando nosotros hablamos de niños, ahí es muy importante los trastornos del crecimiento. En niños, lo que más mira el pediatra justamente es cómo es el crecimiento del niño, y una de las causas probables de los trastornos en el crecimiento es el síndrome de mala absorción. Desde lo musculoesquelético, la atrofia muscular, la hipotonía, la pérdida de fuerza, y también desde lo que es lo esquelético, los huesos, la osteopenia, es decir, disminución de las células óseas, osteopenia, osteoporosis, ya hay pérdida de masa ósea. Obviamente todo esto aumenta el riesgo de fractura y lógicamente esto lleva, y principalmente en niños nuevamente, a las deformidades óseas. Muy bien, ese era el primer grupo. Segundo grupo, lo que nosotros llamamos la mala absorción subclínica. Subclínica tiene síntomas, pero pueden ser muy vagos, que no orientan definidamente hacia el síndrome de mala absorción. Es decir, el paciente no presenta síndromes gastrointestinales. A eso se refiere.